Muy buenos días a todos, de verdad es un gusto poder participar hoy con todos ustedes. Muchas gracias a Lifet también por la oportunidad. Gran saludo a mi gran amigo Hugo Picado, que lo vi ahora que estaba por acá. Y bueno, hoy lo que me corresponde conversar con ustedes es sobre el cronograma electoral, pero como para hablar de cronograma electoral, irremediablemente hay que hablar de proceso electoral, ¿verdad? Porque es básicamente la calendarización de una serie de actividades, de una serie de pasos que vamos a ir desarrollando de aquí al día de las elecciones, que será el próximo 4 de febrero del año 2024, ¿verdad? ¿Por cuál es la importancia del proceso electoral? Bueno, hay un autor muy famoso, un filósofo, José Ortega y Gasset, español, que en una obra también famosa, La rebelión de las masas, decía que palabras más, palabras menos, que la salud de la democracia depende de un mísero detalle técnico, que es el proceso electoral. Y es que el proceso electoral parte de un principio, ¿verdad? Que las reglas tienen que ser claras, aunque los resultados sean inciertos. Disculpe, creo que hay alguien con el micrófono abierto y se interrumpe un poquito. Así es que les quisiera pedir el favor de poner en silencio todos el micrófono. Muchísimas gracias. Bien, les decía que, nos decía que el proceso electoral tiene esa virtud, ¿verdad? Que lo importante es que todos estemos claros de cuáles son las reglas a seguir, ¿verdad? Es un proceso reglado, donde lo más importante, caemos ya aquí en el cronograma electoral, es entender cuáles son las fechas límites para el cumplimiento de una serie de etapas, tanto para la administración electoral, perdón, tanto para la administración electoral como para los partidos políticos. Y estos son lo que en derecho se llama plazos fatales, ¿verdad? Términos perentorios. ¿Qué quiere decir eso? Que llegada la fecha que vamos a ir viendo, ahí se cumple esa etapa. Es decir, ya si había algo que presentar, pues después de ese día no se va a poder presentar, o si se presenta no se va a poder tramitar, por cuanto hay que respetar las fechas que están establecidas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, pues este proceso parte de ir preparando detalle a detalle todo lo necesario para la elección. Yo les pongo a veces el ejemplo, algunos que es como cuando vamos a hacer una fiesta, un evento importante en nuestra casa, por ejemplo, un 15 años o una boda. Pues queremos estar al tanto de todos y cada uno de los detalles. Queremos que el evento sea magnífico, que no se deje nada al azar, que todo esté debidamente planificado, que todo esté en su lugar, ¿verdad? Bien ordenado. O igual en una competencia, porque al final de cuentas las elecciones son una contienda, las elecciones son una competencia, ¿verdad? Entonces, también para poder tener y llegar a esa final, como en un campeonato mundial, pues hay que llevar una serie de pasos. Por ejemplo, estábamos viendo hace un par de semanas ahí en los periódicos cómo Argentina, Uruguay, Chile, creo, entre otros, quieren organizar el Mundial del 2030 porque se cumple ya un año el Mundial Centenario. Bueno, es en el 2030 y sin embargo desde ya se está escogiendo la sede. Y ese es precisamente uno de los primeros términos que aparece en nuestro cronograma electoral. Si ven el cronograma, ve que arranca desde el mes de diciembre del año 2022. Es decir, y todavía hay unas etapas anteriores, pero el cronograma que ya está vigente en nuestra página web, cualquiera lo puede accesar ahí, arranca en diciembre del 2022, 14 meses antes de las elecciones. ¿Qué fecha importante tenemos acá en diciembre? Bueno, es una fecha que va dirigida al Poder Ejecutivo. Y es que, como decíamos, en este caso el Campeonato Mundial, que una de las primeras cosas que se escoge es la sede, tener claro dónde se va a desarrollar el evento, pues en nuestro caso también. Y si vamos a una elección, sea municipal o sea nacional, tenemos que tener claro dónde va a estar, cuáles son todas esas circunscripciones que van a estar involucradas o donde vamos a tener que celebrar elecciones, en este caso estas elecciones a nivel local. Entonces, hay un término para que el Poder Ejecutivo pueda variar la división territorial administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien ahí tiene la potestad de crear nuevos distritos administrativos
o incluso se pueden crear nuevos cantones. Por ejemplo, para las elecciones del 2016 eran 81 los cantones donde celebramos los comicios. Para las siguientes elecciones, 2020, fueron 82. Bueno, para estas próximas van a ser 84. ¿Y por qué les digo van a ser 84? Precisamente porque ya está cerrado esa facultad para variar esa división territorial administrativa. ¿Quiere decir que no se pueden crear más cantones o no se pueden crear más distritos? No, sí los podría hacer. Lo que no puede hacerlo es para efectos de la selección. Es decir, si sale una ley mañana o un decreto pasado mañana que crea un nuevo distrito administrativo o un nuevo cantón, este no se va a tomar en cuenta para la próxima elección, a los efectos de ver dónde vamos a instalar mesas de votación y dónde vamos a mandar a la gente a votar, ¿verdad? Entonces, ojo, es el último día para ejercer esta facultad en el mes de diciembre. Y ahí nos vamos a un año antes de las elecciones. Esto es otro término que ya pasó, ¿verdad? Estamos hablando en este momento en 25 de febrero y estos términos estamos para el 3 de febrero. ¿Qué era lo importante aquí? Bueno, era el último día para presentar solicitudes de inscripción de partidos políticos. Y es que en esto la ley es muy clara. En cualquier momento se pueden crear partidos políticos. En cualquier momento un grupo de ciudadanos con intereses comunes, etcétera, puede constituir un nuevo partido e iniciar los trámites necesarios para obtener los requisitos y presentar su solicitud de inscripción. Pero para poder participar en una elección hay un plazo. Y fue el pasado 3 de febrero. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien no logró tener a tiempo su asamblea superior para ratificar estatutos, no logró tener a tiempo las adhesiones completas que requería para completar ese requisito y presentó esto, por ejemplo, el lunes siguiente, se le va a recibir eventualmente, ese partido se puede inscribir, pero no va a estar dentro de la lista de partidos con posibilidad de poner candidaturas. ¿Por qué? Bueno, porque al igual que en el símil que les decía del campeonato mundial, es necesario saber cuáles son los equipos que van a estar compitiendo, en este caso, cuáles serían los partidos políticos que van a poder competir. Si teníamos un registro de 145 más o menos agrupaciones partidarias inscritas, perdón, entre cantonales, provinciales, nacionales, bueno, ya sabemos que se presentaron alrededor de 40 más y eventualmente podrían ser 185. Este será un número máximo. ¿Por qué número máximo? Porque eventualmente algunas de las inscritas no logren tener sus estructuras vigentes, no hagan sus procesos internos de designación de candidaturas, simple y sencillamente decidan no competir, o bien las nuevas no logren a la hora de estudiar todos los requisitos no logren aprobarlos y obtener una resolución favorable de la inscripción. Pero no podrían ser más de ese número que les dije, aunque sí, eventualmente podrían ser menos. El otro término se refiere también a algo muy importante, a los electores, es decir, a cuáles son los que van a poder participar. Y este es uno de los primeros términos que tiene que ver con electores y es para los efectos de los costarricenses por naturalización. Igual que con partidos políticos, en cualquier momento una persona no nacida en nuestro país que quiera obtener la nacionalidad costarricense podrá hacer sus gestiones, pero para incluirlo en el padrón y que pueda votar, la carta de naturalización, esto es ya donde se le otorga la nacionalidad costarricense, tiene que haberla obtenido mínimo un año antes de las elecciones. De lo contrario, no lo podríamos incluir en el padrón. Quiere decir que vamos a incluir en el padrón todos los naturalizados que obtuvieron la carta del 3 de febrero del 2023 hacia atrás, ¿verdad? No hacia adelante. Y finalmente, y esto ya lo cumplió el Poder Ejecutivo, este era el último día para que el Poder Ejecutivo publicara la división territorial administrativa. Eso salió en una gaceta de de finales del mes pasado, finales del mes de enero, ya se publicó en la gaceta la división territorial administrativa, es decir, cuáles son las circunscripciones que vamos a tener en cuenta para el proceso electoral. En este caso concreto y en lo que nos interesa, serán 84 cantones y 492 distritos administrativos. En todos y cada uno de ellos vamos a celebrar elecciones y elecciones separadas porque hay autoridades a elegir a nivel de cantón y autoridades a elegir a nivel de distrito administrativo.
Bien, siguiendo adelante con nuestro cronograma, un segundito. Pasamos ya al mes de abril. En el mes de abril ya nos acercamos, ya aquí estaremos a 10 meses de las elecciones, ¿verdad? Y también hay otros términos que son importantes. Esto es el 4 de abril, ya lo tenemos en mira ese término. Debemos fijar el número de regidores, tanto propietarios como suplentes, que habrá que elegir por cada cantón. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Bueno, esto va a depender de la proporción de la población del cantón respecto a la población nacional. ¿Quién determina eso? Bueno, es una proyección que nos hace el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con base en los resultados del último censo poblacional. Ya solicitamos al INEC la información respectiva. No obstante, todavía ellos están decidiendo, porque se hizo ya un nuevo censo, pero todavía sus resultados no están disponibles. Están analizando para ver si nos pueden enviar la información, si logran tabular todos los datos que tienen con base en el nuevo censo, por decirlo así, o de lo contrario, ¿cuál es lo que va a marcar el límite? Pues la fecha que nosotros les dimos para poder cumplir con este término del martes 4 de abril. Y o bien, si por tiempo no les es posible, pues nos darán los datos con base en el último censo poblacional. Una vez obtenidos esos datos, y depende de esa proporción, podremos saber en aquellos cantones con menor población, que es el mínimo que fija el Código Municipal, serán 5 regidores, y en aquellos cantones con mucha población podrán ser hasta 13 regidores, ¿verdad? Podrán ser 5, 7, 9, 11 o 13 regidores, como les digo, dependiendo de la cantidad o de la densidad de población que exista en un determinado cantón, ¿verdad? Esto es básicamente, vean cómo ya se va fijando poco a poco cuál es todo el cuadro, es decir, todas las condiciones necesarias para tener en cuenta antes de la elección. Y ya abril, vamos a otro término más, al mes de junio, ¿verdad? Ya más cerca de las elecciones. Y aquí ya recordemos que primero estaba desde diciembre y desde febrero ya nos podía variarse la división territorial administrativa, o sea, la que corresponde a provincias, cantones y distritos. ¿Eh? Pero todavía el tribunal podría, y tiene tiempo hasta este sábado 3 de junio, para crear nuevos distritos electorales. ¿Qué es un distrito electoral? En la Constitución política existe la obligación de que el tribunal facilite el voto a los electores. Y hemos entendido que facilitar el voto a los electores es llevar la mesa de votación lo más cercana al domicilio de cada persona. Es gracias a una visión, una virtud que tuvo nuestro constituyente del año 49, de poner a depender el registro civil, que es una institución que data del siglo XIX, 1888 para ser exactos, a la orden del Tribunal Supremo de Elecciones en la Constitución del 49, que es cuando se crea esta institución electoral. Eso nos permite que, al ser el registro civil quien otorga la nacionalidad costarricense, cada solicitud de cédula que se llegue a tramitar por parte de un ciudadano, sea de primera vez, sea de renovación por caducidad, sea duplicado por pérdida o deterioro, eso implica automáticamente una resolución electoral, que eso no lo va a ver el ciudadano simplemente hace su solicitud de cédula y después le entregamos la cédula y él se la lleva. Pero a la hora de que ese ciudadano nos dio la dirección de su domicilio, internamente empezamos a estudiar, bueno, cuál es el centro de votación que le queda más cercano. Y paulatinamente, conforme vamos viendo variaciones en estas direcciones que nos dan unas nuevas, pues hacemos esos todos los años estudios de campo para ver, bueno, si es necesario poner un centro de votación en otro lugar porque hay un nuevo barrio, se hicieron unos condominios, hay un nuevo caserío, etcétera. Entonces van nuestros funcionarios a hacer esa investigación. Para que lo tengamos un poquito más claro, por ejemplo, una de las aspiraciones de facilitar el voto a las elecciones era, en caso de los adultos mayores que están en centros de atención, en un centro institucional, que llamamos comúnmente hogares de ancianos, pues ahora se llaman hogares de larga estancia, pues para que ellos no tengan que movilizarse, ese hogar de larga estancia, esa institución donde están, la constituimos como un distrito electoral para poder poner una mesa allí. Hay algunos requisitos que están en la ley, obviamente un número mínimo de electores, salvo que el lugar sea muy lejano,
puede ser incluso menos de 50 electores. Y otra cosa es que exista un local apto para instalar un centro de votación, ¿verdad? Esos son requisitos mínimos que pueden ser excepcionados, sí. Para que tengan una idea, les hablé ahora que eran 492 distritos administrativos. Bueno, eso los tenemos subdivididos en alrededor de 2.100 distritos electorales. La regla es, y lo normal, es que haya un centro de votación por distrito electoral. Pero en algunos cantones, por su densidad de población, puede que haber hasta 2 o 3 centros de votación en el mismo distrito electoral. Y acá inscribimos, de acuerdo a la dirección del domicilio de la cédula, todas las personas que estén en el área geográfica determinada para ese distrito electoral van a votar a esos centros de votación, ¿verdad? De correspondiente a cada distrito. Bueno, pero esto también nosotros tenemos una fecha límite para hacerlo y este va a ser el próximo sábado 3 de junio. Y de ahí pasamos al mes de agosto. Vean que ya estamos acercándonos cada vez más al día de las elecciones y van a poder ver cómo entre más cercanos estemos de la fecha, del día E, pues más actividades del cronograma o del proceso electoral tenemos que ir finiquitando, ¿verdad? Acá una muy importante, si bien vencía el 3 de febrero, un año antes, la posibilidad de presentar solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos, bueno, la ley nos da 6 meses a la administración electoral para estudiar esas solicitudes y dictar la resolución correspondiente, sea ordenando la inscripción o rechazándola si hubieron requisitos insalvables, ¿verdad? Por ejemplo, no lograron completar la cantidad de adhesiones correspondientes, ¿verdad? Entre otras cosas. Bueno, ya, ¿qué pasa si no a esta fecha no hemos logrado dictar la resolución? Bueno, la ley establece que tenemos que ordenar la inscripción de ese partido, ¿verdad? Si esto fuere por situaciones completamente atribuibles a la administración electoral. Pero más bien es un término que es, por lo general lo hacemos con mayor antelación a esto. Y ya ahí entonces, ¿cuál es lo importante? Siguiendo el símil de esta contienda, de esta competencia, de este campeonato mundial de fútbol, por ejemplo. Bueno, que ya para esto ya tenemos, ahora sí, en firme, cuáles son las nuevas agrupaciones. Ahora vamos a ver otro donde se cumplen las otras, pero ya aquí en firme sabemos cuáles son los equipos que por primera vez han clasificado al mundial, ¿verdad? Que no tenían antecedente anterior. Ya vamos a saber en firme cuáles son los que eventualmente tienen la opción de inscribir candidaturas por primera vez, ¿verdad? Y viene otro término importantísimo, ¿verdad? Igual que para un campeonato mundial, los estadios tienen una capacidad limitada y se ponen con antelación ventas de entradas para ver quiénes son todas las personas que van a tener la oportunidad de estar presentes ahí en esas competencias, en esa contienda. Pues nosotros también. ¿Quiénes son los que vamos a poder participar? Los que vamos a escoger, los que tenemos el derecho al sufragio. Todos los ciudadanos inscritos en el registro civil, en el Padrón Nacional Electoral. Pero para eso, entonces, el registro civil tiene que preparar unas listas primero provisionales. ¿Por qué es importante esto? Para saber, número uno, yo, si estoy en el padrón y si no estoy, ¿por qué no estoy? O bien, si estoy inscrito para votar en el lugar correcto. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no puedo estar? Muy fácil. Por ejemplo, la cédula tiene una vigencia de 10 años. Si pasan esos 10 años, se me vence la cédula, y ojo, para elecciones por ley todavía se prorroga por un año más, serían 11, si es para efectos, si vence esa cédula dentro del año de las elecciones. Pero ¿qué pasa? Se me venció y por alguna razón nunca ocupé la cédula, porque dichosamente en este país se nos pide la cédula para abrir una cuenta, para sacar pasaporte, licencia, etcétera, y tenemos que tenerla vigente. Bueno, pero habrán personas que no lo han ocupado y resulta, y qué raro, yo no estoy en la lista, se le había incluso olvidado que tenía la cédula vencida. Entonces nos llama o simple y sencillamente se presenta y dice, no, sí, es que usted tenía la cédula vencida. El sistema, una vez que llega la fecha de caducidad del documento, se elimina del padrón por razones de seguridad. No sabemos si es una persona que incluso puede haber fallecido en el extranjero hace muchos años y
estando su inscripción vigente, hay un riesgo, aunque sea leve, de que alguien quiera suplantarla, ¿verdad? Entonces, por eso el sistema la saca. ¿Cómo la vuelve a ingresar? Con solo que hagan una nueva solicitud de cédula. Pero como va a haber un límite también para la lista definitiva, estamos hablando aquí de lista provisional, por eso la exhibimos. O puede ser una persona que se ha cambiado de domicilio y nunca ha venido a solicitar una nueva cédula con el domicilio actual. Y en este tipo de elección local eso cobra mayor relevancia, porque si ya yo estoy viviendo, por ejemplo, en Santo Domingo de Heredia, y me interesa las decisiones del gobierno local de Santo Domingo de Heredia, pero resulta que antes vivía en Curridabat, pues nada voy a hacer ahora ir a votar por las autoridades de Curridabat si ya mi domicilio no está ahí. Bueno, entonces por eso hay un plazo, esto se va a exhibir por 4 meses, para que yo entonces vaya, ahí puedo o ir a solicitar una nueva cédula o simple y sencillamente ir a solicitar un cambio de domicilio electoral. Para eso tengo que, eso sí, acudir a las oficinas del registro civil, sea en la sede central o en cualquiera de las 32 regionales. Es decir, esto es un trámite que no se puede hacer en línea. Bien, en cuanto a los funcionarios públicos, esto también ya tiene que ver con las candidaturas. Aquí hay un término importante, ¿verdad? En el artículo 146 del Código Electoral está establecido en su párrafo segundo una serie de cargos que no tienen el derecho de participar activamente en asuntos políticos, es decir, participar en actividades de partidos políticos que implica postularse como candidato, participar en asambleas, etcétera, ¿verdad? Lo único que pueden hacer estos funcionarios es votar el día de las elecciones. ¿Quiénes son estos? Entre otros, obviamente el presidente de la República, los vicepresidentes, ministros de gobierno, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, autoridades de policía. Y cuando hablo de autoridades de policía, no solo la del Ministerio de Seguridad Pública, puede ser un policía municipal, puede ser un policía de control fiscal, de Hacienda, etcétera, etcétera. Entonces resulta que si algún funcionario del Poder Judicial, un juez de la República, un fiscal o un funcionario nuestro o alguien de la policía, ven, le interesa postularse como regidor o como alcalde, mire, para postularse, primero tiene que renunciar y no es pedir un permiso sin goce de salario, no, renunciar. Y esa renuncia tiene que haberse dado a más tardar en esta fecha, ¿verdad? En el mes de agosto, el 3 de agosto. ¿Qué pasa si lo hace el 4, el 5? Mire, no va a poder ser candidato, aunque ya la renuncia esté efectiva, ¿verdad? Ya renunció, lo siento, cortó su relación laboral, pero no por eso va a participar en la del 2024. ¿Podría participar en la siguiente? Sí, pero en la del 2024 no, porque esa renuncia tiene que haber sido presentada antes de o a más tardar en esta fecha que estamos ahorita indicando, ¿verdad? Entonces eso es importante. También hay otro término importante para nosotros que es el reglamento, donde ya se van a establecer cuáles son toda esa normativa atinente a la organización del proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Mire, ¿qué va a ir en el paquete con material electoral? ¿Cuáles son las formas de votar de las personas con discapacidad, etcétera? Todos esos entretelones es un reglamento que previo a su dictado hay que ponerlo en consulta a todas las agrupaciones partidarias y posteriormente ya debemos publicarlo a más tardar 6 meses antes de las elecciones, que el término es este mismo jueves 3 de agosto. Dejo sin comentar lo otro que corresponde a financiamiento. Se silenció. No se escucha. Mire, no es culpa mía. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor, sí, Sí, señor, señor. adelante. Sí, ahora sí, pero perdimos palabras. No sé. Es el viento. Es el viento. No, Se decía que el escucha. administrador me silenció, pero no sé por qué. Bueno, no sé si alcanzamos ahí lo del jueves 3 de agosto, que el último era el reglamento de la elección, que es el último día para que el tribunal lo publique, ¿verdad? A partir de ahí. A partir de ahí, ok, ya. Entonces sí, porque ese fue el momento.
pasamos a otro término importante que es para efectos de la administración o del Tribunal Supremo de Elecciones, es que a partir del viernes 4 se integran al tribunal 2 magistrados para hacer un tribunal de 5 miembros. Eso es algo que está también para elecciones, originalmente para elecciones nacionales. En elecciones nacionales, 6 meses antes, perdón, un año antes y hasta 6 meses después de la elección, 2 de los magistrados suplentes pasaban a integrar el tribunal como propietarios para que el órgano electoral, el máximo organismo, fuera de 5 miembros por ese lapso de año y medio. En elecciones locales, eso también tiene que hacerse, solo que se hace 6 meses antes y 3 meses después de la elección municipal. Entonces, en ese lapso de 9 meses, con ocasión de las elecciones locales, el tribunal no va a ser de 3 miembros, sino de 5. Ya para el viernes 4. Bien, gracias. Ya para el viernes 4 vamos a tener, como le digo, un organismo electoral de 5 miembros. Y aquí viene otra de las facultades que le brinda la Constitución Política al Tribunal Supremo de Elecciones, y todo con el interés o con la intención de fortalecer todo lo relativo a la transparencia, a la integridad del sufragio. Y es que también, como tenemos que tener las reglas claras, como todo mundo tiene que saber exactamente a qué atenerse, ¿verdad? Por un principio de seguridad jurídica, la Asamblea Legislativa no puede convertir proyectos de ley sobre materias electorales si el tribunal está en desacuerdo a partir de este viernes 4. ¿Qué es lo que pasa antes de esta fecha? Bueno, que si el tribunal no está de acuerdo en algún proyecto determinado, pero la Asamblea obtiene una mayoría calificada, puede convertirlo en ley. Acá, si ya se cumplió el término que estamos de entre los 6 meses antes de las elecciones y hasta 4 después, no se puede convertir este proyecto, podrá convertirse en ley hasta 4 meses después de la elección. Esto es con el objetivo, como les decía, de que todas las reglas estén sumamente claras antes de la elección. Nos acercamos más al día E y ya nos adentramos en el mes de septiembre. Y aquí es muy importante. En septiembre estamos a un mes del inicio de la campaña política. Entendemos por campaña política donde ya inicia todo lo que son los actos proselitistas, tanto en medios de comunicación masiva como en zonas y lugares públicos. Pero en este último caso, para hacer una actividad proselitista en un lugar público estamos entendiendo una plaza, parque, una calle, etcétera, donde además de tener los permisos respectivos, sea de la municipalidad, del tránsito, del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, debe obtener un permiso del Tribunal Supremo de Elecciones para realizar esa actividad, sea un piquete, un desfile, una plaza pública, un encuentro ciudadano, etcétera, como quiera llamarlo el partido. ¿Qué es lo que garantiza el tribunal ahí? Bueno, que en ese día y a esa hora, que va a ser a partir de la convocatoria de elecciones, solo ese partido tiene el derecho de hacer esa actividad en ese lugar, ¿verdad? Y aquí hay lo que se llama un derecho de prioridad, es decir, primero en tiempo, primero en derecho. Por eso se abre a partir del mes de septiembre. Si una agrupación política lo planifica adecuadamente, programa todas las actividades y sabe que ellos quieren hacer esa actividad en el Parque Central de Heredia, eso va a ser el primer domingo después de la convocatoria, a las 10 de la mañana o a las 11, que es la salida de misa. Vamos a hacer un piquete, vamos a hacer ahí un encuentro con el candidato a alcalde, ahí en el Parque Central de Heredia. Bueno, si es el primero que lo solicita y se le aprueba, pues ningún otro partido puede realizar una actividad en ese momento ahí, ¿verdad? Eso es lo importante de hacerlo ante un mes. Todo eso se presenta desde septiembre para hacerla sea a partir de octubre, noviembre, diciembre o enero, ¿verdad? No importa, pero, y no es que solo en septiembre lo pueden preguntar, no, ahí se abre el término, lo pueden hacer en cualquier momento la solicitud con un plazo anterior, así va a estar en el reglamento, 8 días antes, por lo menos tienen que presentarlo, si mal no recuerdo, pero sí, ya más tarde lo presenten, se juegan el chance de que en ese día, a la hora que ustedes quieren, en el lugar que ustedes quieren, ya hay otro partido con una actividad aprobada y se les va a denegar la de ustedes. ¿Verdad? Algo importante acá. No es que tienen la obligación de hacerlas, no.
eventualmente pueden cancelar esas actividades que pidieron en septiembre o en octubre para hacerlas en enero, por ejemplo. Pero si no las cancelan por lo menos 24 horas antes de la fecha que estaba aprobada para realizar, pueden serse acreedores de una multa. ¿Esto por qué? Bueno, porque hay una serie de actividades logísticas que tienen que realizarse, por ejemplo, coordinar con fuerza pública, coordinar con tránsito, coordinar eventualmente con Cruz Roja, etcétera, dependiendo del evento y de la cantidad de personas que puedan esperarse. Toda esta logística se desarrolla sobre todo el día del evento, y si no se hace, pues de ahí es un esfuerzo perdido. Entonces, una forma de disuadir que los partidos se preocupen por decir, no, no, mire, no vamos a hacer esa plaza pública mañana, es que, bueno, si no me avisó, pues va a tener una multa de, si mal no recuerdo, hasta 2 salarios base por no haber avisado, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Y ya a partir del lunes 4, para los efectos de ustedes, si quieren planificar todo lo relativo a la logística interna de cada partido, bueno, ya va a estar disponible la División Territorial Administrativa Electoral. Ahí vamos a establecer todos los detalles. Bueno, las provincias, cuántos cantones tiene esa provincia, los cantones, cuántos distritos tiene ese cantón, los distritos electorales que hay en cada distrito administrativo, es decir, qué poblados, qué barrios, qué caseríos comprende cada distrito electoral, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Obviamente todo lo que es la lógica de las juntas receptoras de votos se hace conforme a la división territorial electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que la junta número 1 va a estar en el cantón central, en el distrito central del cantón central de la provincia 1, que es San José. Y la última junta receptora de votos en número, que sé yo, la 7000, va a ser en el cantón último de la provincia de Limón, en el distrito último de ese cantón último, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica que se sigue para, por ejemplo, numerar las juntas receptoras de votos. Y bien, ya pasamos al inicio de la campaña electoral. Ya van a ser los últimos 4 meses previos a la elección, que arranca precisamente el domingo 1 de octubre. Esta me la salto la primera, porque como le digo es de financiamiento, pero la que sigue sí es importante. Aquí estamos a 3 días de la convocatoria. Y ojo, los partidos tienen que hacer una serie de actividades internas para designar sus candidatos. Recordemos que en esta elección, por ser una elección local, por ejemplo, en el caso de los partidos cantonales, perdón, provinciales o nacionales, es la respectiva asamblea cantonal la que tiene la potestad de designar los candidatos a los diferentes puestos a elegir en cada cantón y obviamente los respectivos distritos. Y la asamblea superior, llámese la provincial o la nacional, tiene que ratificarlos. En el caso de un nacional, esta asamblea superior que va a ratificar las candidaturas propuestas por todos los cantones y participan los 84, por los 84 asambleas cantonales, pues tiene que hacerse a más tardar este domingo 1 de octubre. ¿Qué pasa si no logran convocar la asamblea para este día y la hacen el 2? Pues probablemente le vamos a rechazar todas las candidaturas. Ya que esta es la fecha límite, la fecha última. Entonces, y ustedes saben que aquí aplican también otros plazos para, por ejemplo, las solicitudes de fiscalización. Entonces yo los insto, de verdad, con todo respeto, a que planifiquen también ustedes adecuadamente todos estos procesos internos de designación de candidaturas. Les ofrecemos toda la ayuda posible a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros teléfonos, para que ustedes puedan saber cualquier entretelón, algo que quieran establecer, ¿verdad? Pero esto es importante y en especial para los partidos o las agrupaciones que todavía no han completado sus procesos de renovación de estructuras. Recordemos que si el partido no tiene sus estructuras vigentes, no podría designar los candidatos. Es decir, para que una asamblea superior ratifique las candidaturas, esa asamblea superior tiene que estar vigente. Si ya se le ha vencido la estructura, pues no va a poder hacerlo, ¿verdad? Si los pueden hacer en paralelo, realmente no hay ningún problema en eso, pero primero tienen que ratificarse la estructura y después la designar las candidatos, ¿verdad? Entonces, hasta que nosotros no resolvamos que ya las estructuras están vigentes,
Si algo pasó y no damos por vigente, pues obviamente lo de las candidaturas también serían susceptibles de no aprobarse, ¿verdad? Entonces, es importante que ojalá los que tengan todas las estructuras vencidas en ese proceso, pues lo logren finiquitar con la mayor antelación y ojalá ya tener cada una de las resoluciones, sea cuando completen cantonales, provinciales o la misma superior, para estar claros de que no va a tener ningún problema a la hora de designar o ratificar candidaturas, ¿verdad? Esto es bueno que lo apunten en sus calendarios porque es una fecha importantísima, el domingo 1 de octubre, ¿verdad? Y el martes 3 también es otra fecha muy importante, que le hablamos de las listas provisionales de electores que tenían que exhibirse 4 meses antes. Ok, este es el último día para recibir gestiones tendientes a modificar el padrón. Lo más típico, lo más claro, si ustedes tienen una serie de militantes, una serie de simpatizantes que son jóvenes, que todavía no han cumplido los 18, pero están por hacerlo, para que ellos voten, incluso un joven, una persona que cumpla los 18 años el mismo día de la elección, domingo 4 de febrero, para que pueda votar, tiene que haber hecho su solicitud de cédula a más tardar este martes 3 de octubre. Si lo hizo así, a más tardar este martes 3 de octubre, simplemente el domingo de la elección pasa a la regional o a cualquiera de las o a la sede central donde haya pedido la cédula, retira su documento y va a votar. No tendría ningún problema. Más, si no ha hecho la solicitud a más tardar esta fecha, la hizo el 4 de octubre o un día posterior, igual puede ir por la cédula el día de cumpleaños, más, pero no va a poder votar porque no estará en el padrón. Por eso ahí empezamos nosotros a aplicar, y eso aplica para quien cambia de domicilio, aplica quien tenía la cédula vencida y no está en el padrón y para volverlo a incluir tiene que volver a gestionarla. Hay el último día para que puedan estar en el padrón y puedan votar es este martes 3 de octubre, ¿verdad? Y este es el último día para que se aprueben y se conviertan en ley los proyectos cuyas normas incidan en el proceso electoral y no hubieran sido objetados por el tribunal. Recordemos que lo anterior era que si el tribunal no está de acuerdo, no se puede convertir en ley. Ahora, pero si el tribunal dice que sí, está de acuerdo con ese cambio, el último día para que eso se publique, es decir, para que la ley entre en vigencia, es el martes 3 de octubre, porque antes de la convocatoria, antes de la campaña, y ahora sí tienen que estar todas las reglas claras. Ya ahí no hay posibilidad después de estar variando algún sentido. Recordemos el principio, resultados inciertos, pero reglas claras. No sabemos quién va a ganar la elección, no sabemos cuántas plazas va a obtener cada partido que participe en la contienda. Lo que sí sabemos es cuáles son las reglas que todos y cada uno tienen que cumplir para poder competir en esa contienda electoral. Bien. Nos vamos ya al día de la convocatoria de elecciones, el banderazo inicial de salida, ¿verdad? Ahí no solo se abre la campaña electoral, o sea, no solo pueden empezar ya las actividades proselitistas de cualquier forma, sea en vías públicas o lugares públicos, o sea, a través de medios de comunicación masiva, y ¿cuál es la particularidad de lo que se haga a partir de esta fecha? Es que eventualmente pueden ser redimidos contra la contribución del Estado, es decir, contra aquellos partidos que obtengan derecho a que el Estado les reconozca sus gastos, pues estos son los gastos que pueden reconocer. No es que anteriormente era prohibido o tengan una sanción si pagan un anuncio promocionando una candidatura, no, pero ese anuncio que se haga antes de esta fecha no lo van a poder someter a reembolso si obtienen derecho a la contribución del Estado, ¿verdad? Otro plazo importante que nos interesa aquí, por el siguiente no porque es de financiamiento, es que ya pueden iniciar, como les decía, las actividades proselitistas en sitios públicos. Y también inicia el plazo apenas tanto para, así como era para inscripción de candidaturas, es para acreditación de fiscales. ¿Cuáles fiscales aquí? Bueno, de todos, fiscales de mesa, fiscales generales, fiscales de junta cantonal, etcétera. Aquí inicia el plazo para que todas las agrupaciones empiecen a presentarnos sus nóminas y proceder nosotros a acreditarles esos fiscales. Vea que octubre prácticamente casi todos los días tenemos algún evento, ¿verdad?
Aquí hay otro aspecto que se regula especialmente en campaña electoral, que son las encuestas o sondeos. Entonces, si a eso se va a publicar en un medio de comunicación masiva, las empresas, las entidades públicas o privadas que realicen esa encuesta o sondeo deben estar registradas ante el tribunal. ¿Qué pasa si no están registradas? Si alguien publica una encuesta, pues se pueden ver objeto a una multa, pueden ser sancionados con una multa, ¿verdad? Y también inicia el plazo este jueves 5 para que cualquier entidad, igual pública o privada, que tenga interés en observar, recordemos, fiscales son solo propuestos por partidos políticos, que son actores de la contienda, actores principales. Pero hay otros organismos que les interesa acreditar que todo se haga bien, que todo esté como debe ser, pueden tener sus observadores. Ejemplo, la Contraloría de la República a veces nos presenta observadores, la Defensoría de los Habitantes, algunas embajadas, algún tipo de asociación o fundación, etcétera. Hay una serie de reglas de quienes pueden, pero si quieren acreditar observadores, pues aquí inicia ese periodo a partir de este jueves 5. Bien, recordemos que ese día de la convocatoria, el 4 de octubre, inició el plazo para presentar inscripción de candidaturas. Pues este es otro que deberían marcar especialmente sus calendarios si les interesa presentar candidatos en la próxima contienda, porque el viernes 20 vence ese plazo para presentar solicitudes de inscripción. Y ojo, y aquí les voy a poner un ejemplo para tener todo, como decía papá, quien revisaba número de soldado, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hice todas las asambleas bien, ya presenté las actas, ratifiqué en tiempo las candidaturas, tengo las resoluciones de la administración electoral donde me dice que todas las asambleas están a derecho, pero no presenté el formulario a más tardar este viernes 20, me quedé sin candidatos, así. Y eso ya pasó en un partido cantonal en Alajuela, donde simple y sencillamente el señor vino para las elecciones del 2020 y nos presenta un día después del plazo una solicitud en papel, en físico, con todas sus nóminas de candidatos, alegando todo eso, que él había hecho sus asambleas, que él tenía el derecho de participación, y se le dijo, no señor, la regla estaba clara. Y la regla era, esa nómina tiene que presentarse en un formulario digital, en un formulario electrónico, y más tardar el viernes 20. Claro, el formulario electrónico se deshabilita en el momento en que vence el plazo, ¿verdad? Pero él alegó, impugnó por todo lado y la decisión siempre se ratificó, porque para eso son las reglas claras, ¿verdad? Esto es un paso también, así como es un paso necesario, la ratificación de las candidaturas por la Asamblea Superior en la fecha indicada, es un paso necesario la presentación del formulario digital con las candidaturas a inscribir. Ahí ya vamos a revisar otros requisitos como es la paridad vertical y horizontal que ahora va a aplicar. Vamos a verlo ahorita. Vamos a revisar que las personas que se están proponiendo como candidatos sean del domicilio electoral. Recordemos que deben estar inscritos electoralmente en la circunscripción donde han de servir el cargo, cuando menos con 2 años de antelación. ¿Cómo se calcula ese término? Al día en que entraría en posesión del cargo. Si el cargo entrara en posesión el 1 de mayo del 2024, pues mínimo a partir del 1 de mayo del 2022 ya tienen que estar inscritos electoralmente en ese distrito o en ese cantón en el cual se van a postular como candidatos, ¿verdad? Entonces, entre otros aspectos, tienen que haber sido ratificados en las asambleas, etcétera. Todos y cada uno de los candidatos vamos a tener que revisarlos y el plazo, ¿cuáles vamos a revisar? Los que se presenten por lo menos hasta este día 20. También habíamos hablado de que iniciaba un plazo para que esas empresas públicas o privadas, entidades también que hagan encuestas, se inscriban. Bueno, aquí vence, el miércoles 25 de octubre les vence ese plazo. Ya después de eso no podrían inscribirse y las encuestas que llegaran a hacer no podrían publicarse sin que tengan el riesgo de ser sancionados, ¿verdad? El otro término para efectos de financiamiento, como le digo, se tocará en la respectiva
capacitación de financiamiento. Aquí viene también un aspecto novedoso y ahí hicimos esa tablita para mayor comprensión. Todavía el tribunal está analizando, creo que ya resolvió el día de ayer, todavía no me lo han notificado, pero creo que no hay muchos cambios. De todas formas, cualquier cambio se lo haremos oportunamente a todos y cada uno de ustedes le haremos llegar, pero en principio, de acuerdo con las reglas que se introdujeron por ley 10.183, que modifica el artículo 14 del Código Municipal relativo a la no reelección, quiere decir que vemos la columna de la izquierda, en la parte superior dice, candidato declarado electo en mínimo dos procesos consecutivos, es decir, si una persona en el 2016 y luego en el 2020, o sea, 2 periodos consecutivos cuando menos, fue electo alcalde, esa persona no puede ser postulado en ningún puesto de los que se van a disputar el próximo 4 de febrero. ¿Ok? Estemos claros. Ese es el que tiene lo más gravoso, no puede hacerlo en ninguno. Ahora, ¿qué pasa si fue electo 2 veces consecutivas en una vicealcaldía? Ahí la restricción es solo para el mismo puesto, ¿verdad? O para regidor o síndico municipal, donde no podría postularse, en los demás no tendría ningún problema. ¿Qué pasa si fue propuesto en una intendencia? Bueno, ahí no podría proponerse para el mismo puesto de intendente municipal. Igual sucede con la viceintendencia. Tiene la restricción de postularse para el mismo puesto. Y en cuanto a regidor, sea propietario o sea suplente, la restricción es solo para ser postulado en el mismo puesto. En todos los demás no tendría problema. Lo mismo sucede con los síndicos o con los concejales municipales de distrito. Los síndicos y concejales municipales de distrito tienen restricción de postularse en el mismo puesto en que hubieran sido electos por lo menos en 2 periodos consecutivos. El único que no tiene ningún tipo de restricción es el que haya sido electo en un puesto de consejo de distrito, ¿verdad? Recordemos que consejo municipal son aquellos que existen. En este momento creo que solo hay 7 distritos, porque estaba Monteverde, que ahora es cantón. 7 distritos como cuáles, bueno, ya están establecidos en leyes Cóbano, Lepanto, Paquera, ya Monteverde no está Oriamuno, Tucurrique en el Cartago, por otro lado está Colorado en Avangares, hay uno, ¿verdad? Pero bueno, son 7 donde funciona un consejo municipal que ellos tienen la particularidad de que sí pueden administrar intereses de ese distrito, que tiene la particularidad que es una lejanía con el cantón central o con la cabecera del cantón, mejor dicho, perdón, y por eso tienen un funcionario ejecutivo que es el intendente. Estos son los que sí tendrían alguna restricción, pero el consejo distrito que hay en todos los demás distritos, ¿verdad? En los más de 480 distritos restantes, no hay ningún problema, esto no tiene ninguna restricción sobre reelección. Como les digo, vamos a ver qué decidió el tribunal, vamos a analizarlo, que fue una resolución, creo que la tomaron el día del pasado jueves, la estaban por notificar ayer, para ver si hubo algún cambio en esta situación, ¿verdad? Ahí está, les menciono la ley, la 10.183, pero eso lo pueden ver en nuestra página web, es ya el texto completo de la ley, y lo que les mencioné en la tablita fueron los efectos. Y viene otro aspecto que también está analizando el tribunal, y ya el tribunal hizo un comunicado esta semana que pasó, advirtiendo a los partidos que, ojo, se van a aplicar reglas también por primera vez relativas o atinentes a la paridad horizontal, que ya no va a regir como inicialmente se había dispuesto en una resolución del tribunal, que era solo para cargos u órganos plurinominales, concretamente regidurías y concejalías de distrito, sino también va a regir para los puestos uninominales, que son alcaldías, sindicaturas e intendencias. ¿Qué es lo que está por definir el tribunal? Bueno, ¿cómo vamos a hacer si es a nivel nacional? En el caso de alcaldías, sindicaturas e intendencias. Lo demás sigue tal cual el tribunal lo había establecido, ¿verdad? Es decir, si un partido a nivel nacional va a participar en una provincia y esa provincia tiene 10 cantones, pues en 5 cantones tienen que encabezar un género y en los otros 5 el otro género. Si es una provincia de un número impar,
pues que en la diferencia solo puede ser uno. Es decir, si es una provincia con 7 cantones, en 4 tienen que encabezar un género y en 3 otro género. En cambio, para alcaldías, sindicaturas o intendencias, lo que está por analizar es que si eso es a nivel nacional. Es decir, si hay 84 cantones, pues 42 encabeza un género y 42 lo encabeza el otro. O si el partido de los 84 cantones participa solo en 10, 5 y 5. Si participa en un número impar, la diferencia no puede ser mayor a 1. ¿Estamos? Eso, como le digo, se va a notificar también posteriormente, pero es importante que ya en sus procesos de designación de candidaturas internas tengan en cuenta. Ahora, ¿cuáles son esos cantones que tienen que ir encabezados por un hombre o cuáles encabezados por una mujer? Los que el partido decida. Pero tiene el partido que hacerlo. Si no lo hace, eventualmente puede verse o a que lo haga el tribunal o a que puede incluso hasta perder las opciones. Todo eso se va a publicar oportunamente. Pero ahí sí es importante que en la Asamblea Superior establezcan, o en el reglamento correspondiente establezcan, cuáles son los cantones en cada caso que, para que tengan las reglas claras a lo interno, los interesados en postularse como candidatos, en cuáles cantones debe ir encabezando un género y en cuáles cantones va a ir encabezando otro. Igual, cuando se trate de intendencias, en cuáles distritos va a ser, ahí por ejemplo serían 7, tiene que ser 4 de un género y 3 de otro. Bueno, ¿cuáles son esos? Cada partido lo tiene que definir. Bien, ya nos adentramos al mes de noviembre. Y en el mes de noviembre hacemos un acto que también es solemne y que como una forma de evitar, para darle la mayor transparencia posible y la mayor imparcialidad del caso, la posición que cada partido ocupe dentro de las respectivas papeletas se hace por sorteo. Entonces se convoca a todos los partidos, si no van, no importa, es decir, si van a participar 100 partidos, por ejemplo, en la contienda, si ya presentaron candidatura a 100 partidos, recordemos ya para este momento, ya el plazo se ha vencido, ya no hay más que puedan presentar candidaturas, se echan 100 bolitas en una esfera y ahí cada partido, cada representante o cuando salga el turno de cada partido, la bolita que le toca va a determinar la posición en la respectiva papeleta. ¿Qué pasa si es una papeleta donde solo participan 5 partidos? Una papeleta distrital. Bueno, si un partido sacó el número 23, por ejemplo, los partidos que tengan menos de 23 van a estar en los primeros lugares de la papeleta. ¿Cuál se determina ese primer lugar? En la fila superior izquierda es el primero y en la fila inferior a la derecha, el último campo a la derecha va a ser el último. Entonces todos los números antes del 23 van a estar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y los posteriores en el sentido inverso, ¿verdad? Entonces, así es un sistema y después se pone en conocimiento de todos los partidos cómo quedaron distribuidos los campos en cada papeleta, eso después de este sorteo que se realice. Y finalmente, vea que ya vamos a este viernes 3, donde ya tenemos que tener la lista, ir preparando la lista definitiva de electores. Ya todos aquellos movimientos, nuevos electores, cambios de domicilio electoral, etcétera, personas que presentaron a revalidar su documento porque había caducado, a más tardar el 3 de octubre, ya tenemos tiempo nosotros hasta este día, viernes 3 de noviembre, para dictar las resoluciones que dejen en claro el padrón, ¿verdad? Ya no podemos después, porque lo que queda ahora es hacer la lista definitiva de candidatos. Y aquí viene otro plazo importante en este mes, que es el 6 de noviembre. Recordemos que en nuestro país hay varios organismos electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones es el máximo organismo electoral. Pero dos organismos muy importantes según elección son las juntas cantonales y las juntas receptoras de votos. Las juntas cantonales y las receptoras de votos se forman a partir de representantes propuestos por los mismos partidos políticos. Es una suerte de aplicar ahí la teoría de frenos y contrapesos, que los mismos partidos se controlen y garanticen el adecuado funcionamiento de estos organismos. Bueno, en juntas cantonales no hemos tenido problemas hasta la fecha. Todavía en la última elección del año pasado, todas y cada una de las juntas cantonales que se formaron, es decir, en ese momento, en los 80,
83, creo, ya habían 82 cantones, fueron con representantes partidarios. Recordemos que las juntas deben estar integradas como mínimo por 3 miembros, ¿verdad? Entonces, al menos habían 3 partidos en todos los casos que habían propuesto representantes para las juntas cantonales. Estas juntas tienen funciones importantes. Por ejemplo, una función es distribuir el material electoral entre las juntas receptoras de su cantón, ratificar los centros de votación que se van a utilizar, declarar integradas las juntas receptoras de votos de su cantón, entre otras, ¿verdad? Por eso es importante que sepan que hasta el hasta el lunes 6, tienen tiempo para designar los partidos que han presentado candidaturas, nada más tienen derecho a designar representantes en las juntas que se van a constituir en todos y cada uno de los 84 cantones del país. Y el tribunal debe ratificar esos nombramientos, que es un acto formal básicamente que se hace, porque el tribunal no estila variarlo, nada más a través de nuestro cuerpo de asesores garantizamos que sea solo un miembro por partido que esté representado en cada junta, tanto propietario como suplentes, para hacer las designaciones y declarar ya constituidas o conformadas las juntas cantonales, ¿verdad? Y a partir del 19 de este mes, también ya habiendo finiquitado todos los movimientos en el padrón, ya tenemos el padrón definitivo y mandamos esas listas definitivas de electores, ¿verdad? Ya las confeccionamos. Aquí lo que hacemos es el famoso junteo, es decir, ya por distrito electoral, la cantidad de electores inscritos en cada distrito electoral los vamos a distribuir en juntas dependiendo del número máximo que se haya establecido en el reglamento que tenía que haberse publicado a más tardar 6 meses antes de la elección. Si ese número máximo son 700 electores por junta, pues a partir de una operación matemática, sabemos si en un distrito electoral vamos a instalar solo una o 20 o más juntas receptoras de votos. Bueno, ya estamos casi que acercándonos al día E y nos vamos al mes de diciembre. Y ahí empezamos el proceso de integración de juntas receptoras de votos. También los partidos políticos deben comunicar a la junta cantonal respectiva cuáles son las personas que los van a representar en cada junta receptora de votos, ¿verdad? Y acá inicia también el periodo para que los partidos que hayan inscrito candidaturas, que hayan presentado, pueden solicitar solo ellos, ya ninguna otra agrupación, la inscripción de nuevos locales o clubes. Esto es importante para efectos de la planificación interna de ustedes. Ejemplo, si ustedes van a tener en algún cantón determinado un espacio donde van a hacer toda la logística de transportes, por ejemplo, donde van a hacer toda la logística de atender a sus fiscales, etcétera. Cualquier actividad logística, lo bueno es que lo inscriban como club, ¿verdad? Para que no sea que otro partido se lo impugne, porque aquí inscriba un club a la par y entonces le digan, no, tienen que cerrar ese, ¿verdad? Entonces, esto pues es una contienda y como tal, todos los partidos pues manejan sus estrategias y demás, entonces háganlo con tiempo. Yo creo que eso se hace entre las delegaciones distritales de la fuerza pública o las delegaciones cantonales y pueden inscribir los locales que ustedes tengan a bien una vez que han presentado las candidaturas. Y finalmente, el 7 de diciembre va a ser el último día para que las juntas cantonales acojan las designaciones que hayan hecho los partidos de miembros propietarios y suplentes. Acá hay una diferencia que a mí siempre me gusta dejar claro. Hay dos procesos, uno es la integración y otro es la instalación de las juntas receptoras. Integración se hace simplemente verificando que cada junta esté compuesta por al menos 3 personas, prioritariamente representantes partidarios, es el primero que tiene la opción. Y para que esa junta esté instalada, y es decir, ya esté apta para recibir el material electoral, por ejemplo, tienen que haber sido juramentados por lo menos 2 miembros. Si son representantes partidarios, pues uno de cada partido político, ¿verdad? Entonces, aquí la Junta Cantonal lo que va a hacer en principio es el proceso de integración, ¿verdad? Por eso es que es importante saber que
todavía no es que está finiquitado, todavía los partidos podrían proponer nuevos miembros, sí, podrían sustituirlos, más que proponer, sustituir. Y eso va a tener un término que se va a vencer en el próximo mes, como vamos a ver. Antes, aquí es nada más hacer un paréntesis, porque este mismo paréntesis se hace en el tema de proselitismo electoral, de propaganda política. Esto es una norma que data desde el Código Electoral del año 52, que era la famosa tregua navideña. En ese momento, pues toda la propaganda de difusión masiva se hacía solo por radio, televisión o periódicos, ¿verdad? Entonces eso era como apagar, como quitarle el volumen a la campaña electoral para que las personas, los costarricenses, pudieran disfrutar en paz, en calma, las festividades de fin y principio de año nuevo. Esto por eso se extiende hasta el 1 de enero inclusive. Todavía se mantiene, todavía ese es el propósito, pero ya sabemos que con el internet y todo, pues no necesariamente se apaga todo esto, ¿verdad? Porque ahí tuvo el tribunal que vía jurisprudencia hacer la distinción entre propaganda e información política. Así, en grosso modo, todo aquello que yo no busque, sino que me sale a mí es propaganda. Es decir, si yo estoy viendo una página en internet y me sale un banner, me salta ahí una publicidad que yo no estoy buscando, eso es propaganda, ¿verdad? Pero si yo tengo que meterme a una página de Facebook a la cual yo tengo que haber sido aceptado como amigo, es decir, no es una página pública. Si yo tengo que meterme en un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp, que es un grupo cerrado, sale alguna información de un partido, eso no es propaganda, porque es algo que yo tengo que buscar. Si es una entrevista, si es un infomercial, es decir, yo tengo que acceder a esa entrevista para verlo, eso no es propaganda, es información política, ¿verdad? Eso para estar claros, entonces no sería susceptible de sanción, pero toda aquella, obviamente una cuña en radio, un anuncio en televisión o en periódico, en una revista que salga en estas fechas, o de estos en internet, que sean esos banners, eso que salta sin yo buscarlo, podría ser objeto de sanción, ¿verdad? Entonces, porque eso sí podría calificar como propaganda. Bien. Veamos que el viernes 22 de diciembre es el último día, ahí es donde empiezan nuestras carreras para la integración de las juntas receptoras de votos. Y ahí es donde empezamos a ver los problemas que tenemos, que ahora se los comento, con la integración de estos organismos electorales, que es los encargados de recibir el voto de los electores. Bien, ya en estos primeros días de enero arrancamos con la obligación de tener impresas las listas definitivas de electores. Tenemos la obligación de darlas a todos los partidos políticos últimamente, y que es más fácil y menos costoso, se las estamos dando en medios digitales. Obviamente, si el partido lo requiere impreso, pues también se le pueden dar impresos, pero por lo general y más fácil de los partidos, a veces se las damos en un dispositivo digital para que con los programas del caso, para que también los puedan trabajar hasta por número de cédula, buscar a las personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vea que lo que les decía, ya en enero, las personas que no han ido a juramentarse a esa fecha como miembros de mesa para poder tenerlas instaladas, los partidos le damos 5 días de tiempo para que no los sustituyan, porque nuestra prioridad es tratar de tener miembros partidarios en la mayor cantidad de juntas posibles. Y finalmente, el lunes 8, vea que aquí todavía es un plazo más extenso porque este inició la convocatoria y se extiende hasta el 8 de enero, es para acreditar fiscales de partidos políticos. Esos fiscales que van a estar en las juntas receptoras de votos o en las juntas cantonales, garantizando que todo se haga derecho y con la facultad de poder presentar impugnaciones de aquellas situaciones que consideren que no están de acuerdo a la que la normativa señala, ¿verdad? Bien, vea que aquí ya empieza también a cerrarse la campaña electoral. ¿Por qué? Porque ya nos estamos acercando al día E. Y este miércoles, perdón, es el último día para que los partidos nos presenten solicitudes de permiso para actividades proselitistas. ¿Por qué? Porque les decía que hay un plazo mínimo para presentarlas. Y dice la ley, ni el día de las elecciones ni los 3 días inmediatos anteriores es posible realizar este tipo de actividades proselitistas. Entonces, como va a ser
ni el domingo de las elecciones, ni el sábado anterior, ni el viernes anterior, ni el jueves anterior. Es decir, las últimas actividades de estas tienen que hacerse el miércoles antes de las elecciones. Por eso, este miércoles, 8 días antes, es el último día para solicitarlas. Ya después de esta fecha ya no se dará más trámite a ningún tipo de gestión de esta naturaleza. El 11 va a ser se vencen esos 5 días que les comenté para presentar sustituciones de los miembros de mesa que no había propuesto inicialmente el partido, pero que no fueron a juramentarse. Aquí un paréntesis. Esto es algo que sí hemos venido enfrentando problemas prácticamente desde los años 90. Ya desde el año 94 empezamos a notar el problema. Y ha sido elección tras elección, va en aumento. ¿Qué va en aumento? Cada vez menos miembros partidarios. Y ahí tenemos una estadística que así lo muestra. Llegando incluso en el 2022 a que entre todos los partidos, recordemos que el 2022 fue la papeleta más grande presidencial de la historia del Tribunal Supremo de Elecciones. Fueron 25 agrupaciones políticas que inscribieron candidaturas presidenciales. En total participaron 32 agrupaciones, tanto nacionales como provinciales, en esas elecciones. Y sin embargo, entre todas, solamente nos nominaron 18,000, poco más de 18,000 personas como miembros de mesa. Ojo, si el mínimo son 3 miembros propietarios y 3 suplentes por junta y eran más de 6,700 juntas receptoras de votos las que tuvimos que integrar el año pasado, pues era un número superior a las 41,000 personas las que ocupábamos. Bueno, de 41,000 solo nos propusieron 18. Pero lo grave es que de esas 18, al final solo llegaron a juramentarse un poco más de 8,000 personas. Y de ese poco más de 8,000 personas, solo un poquito más de 6,000 llegaron a trabajar el día de las elecciones. Sacamos un promedio, no alcanzaba ni para tener una persona, un miembro partidario por junta, porque eran más el número de juntas receptoras que el total de miembros partidarios que presentaron el día de las elecciones. Esto es otro dato que ha venido en aumento. Por ejemplo, en el 2010 fue la última ocasión en que el 100% de las juntas receptoras de votos tenían al menos un representante partidario. Ya para el 2022, más del 38% de las juntas receptoras de votos no tenían un solo representante partidario. Es decir, el tribunal tiene que integrarlas con otras personas que no están involucradas o que no vienen como representantes partidarios. Son nuestros auxiliares electorales o ciudadanos podrían ser en otro caso porque la ley así lo permite. ¿Cuál es el problema? Que en todos estos casos la mayoría carece de suplentes. Y son personas que entonces en muchos casos van a tener que estar trabajando desde las 5:30 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche. Y ese cansancio a la hora de cierre, que es muy complicado, pues nos está aumentando los errores en el llenado de actas, por ejemplo, en la sumatoria de votos, que impiden procesar esos mensajes el día de la elección. Y nos obligan a ver el resultado de esas mesas hasta el momento del escrutinio definitivo. Entonces, por eso desde ya estamos pues analizando el punto, viendo a ver qué estrategias de solución le estamos proponiendo al tribunal para tratar de paliar esto, pero pues siempre la súplica a ustedes, o la atenta instancia de que ojalá, ya sabemos todos los problemas, ya lo hemos conversado en el pasado, las encuestas nos lo marcan, en la última encuesta más del 80% de los encuestados manifestaron que no tenían interés de participar en los partidos políticos y sabemos que es un problema difícil de resolver, pero estamos evaluando alternativas de solución, porque como les decía, nuestro sistema está hecho para que el freno y contrapeso sea por medio de los mismos partidos que participan en los organismos electorales y obviamente en las juntas receptoras de votos. Eso nos está dando. Bien, vamos ya a este sábado 20. Ya casi terminamos, yo sé que es cansado y es mucha información por un solo día, pero bueno, ya estamos en la recta final. Este sábado 20 es el último día para entregar el material a las juntas cantonales, ya que estamos a 15 días de la elección. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros le distribuimos en la mayoría de los casos el material a la junta cantonal y la junta cantonal lo distribuye entre las juntas receptoras de votos de su cantón. Y también damos en forma impresa, dividido por distrito electoral, el padrón a cada junta cantonal, ¿verdad? Y
podemos también iniciar los procesos de sustitución de fiscales que ya hayan sido previamente acreditados. Ya que estamos, como le digo, en los últimos días, en las 2 semanas antes de la elección, ¿verdad? Ya también aquí cerramos el plazo para la acreditación de observadores, el 22, y el 27, una semana antes de la elección, ya todo el material electoral debe estar en poder de las juntas receptoras de votos. Ojo, recuerde que para poder entregar ese saco, al menos 2 miembros de esa junta, de los 3 mínimos que estén, menos 2 tienen que estar juramentados. Entonces, por eso es una carrera contra el reloj que tienen todos nuestros asesores electorales y las juntas cantonales para tratar de juramentar aquellos casos de juntas no instaladas en ese momento y para poder tener ya el sábado, una semana antes de la elección, el material debidamente entregado, y el domingo pues es el último día para celebrar reuniones o mitines en zonas públicas. Recordemos la veda, ¿verdad?, que estábamos hablando. Y finalmente el 31 es el miércoles, recordamos que habíamos hablado de la elección y 3 días antes, entonces el miércoles es el último día para la difusión de encuestas y sondeos de opinión y para propaganda en medios de comunicación colectiva, ¿verdad? Ya ahí volvemos a hacer otra vez, se vuelve a apagar el volumen y vuelve a aplicar esa diferencia en calificar si es información o si es propaganda. Si es propaganda, puede hacerse acreedor el partido a una multa por difundirla en veda. Si es información, pues no pasa nada, ¿verdad? Y ahí, si tienen interés en tener más claro este concepto, ahí en la página web, hay un apartado en la página web del tribunal que hace jurisprudencia y normativa, marcan jurisprudencia, hay un buscador y en el buscador le ponen propaganda política y le van a aparecer todas las resoluciones que el tribunal ha dictado sobre este tema y muchas de ellas donde hace la diferencia entre qué se entiende por propaganda y qué se entiende por información política. Y bueno, ya nos adentramos en el mes de la elección, el primer domingo de febrero de la elección. Aquí no hay mucho que comentar, ya todos lo sabemos, es una jornada de 12 horas, las juntas tienen que abrirse a las 6 de la mañana y tienen que cerrar a las 6 de la tarde. Y recordando que el conteo, el escrutinio que hacen nuestras juntas receptoras de votos es provisional. A diferencia de lo que sucede en otros países, que ese es el escrutinio definitivo, en nuestro caso no, ese es provisional. Siempre todo el material y papeletas debe regresar al tribunal para que el martes siguiente a la elección los magistrados y magistradas del tribunal realicen el escrutinio definitivo de la votación, escrutinio donde también los partidos políticos tienen derecho a contar con sus fiscales, ¿verdad? Ya esto es de financiamiento, este término me lo voy a saltar, y en abril ya estamos terminando. Ese escrutinio definitivo es el último día para que debe estar concluido. Se concluye muchísimo antes de eso, ¿verdad? El tribunal por lo general no demora más allá de un mes para hacer el escrutinio de todas las elecciones que sean locales que se han verificado el 4 de febrero. Pero lo cierto es que ya la ley pone un término. ¿Y por qué este término? Bueno, porque las autoridades electas toman posesión de sus cargos en mayo. Concretamente, el 1 de mayo es el día en que ya todas las personas que se eligieron el 4 de febrero anterior van a poder, se les va a tener que entregar una credencial también antes de este día y pueden presentarse ya en sus respectivos órganos o cargos que tienen que ejercer mandato obtenido por los próximos 4 años, y a partir del 5 de abril otra vez vuelve el tribunal a conformarse por 3 miembros. Bueno, aquí es un repaso pues bastante denso y bastante apretado, pero quedo a sus órdenes por si hay alguna consulta sobre el particular.